guiar el andar. El inspector es un programa que te va a encantar. Sigue tus huellas sin encontrar el lugar. Con tu ayuda guiar el andar. El inspector te encontrará. El inspector descubrirá. El inspector te enseñará. El inspector te va a llevar. El inspector te encontrará. El inspector te... ¿Qué tal, amigos de la Red Policial de Comunicaciones? Nuevamente arrancamos el programa El Inspector, pero hoy, como es costumbre, estamos aquí con la presencia del doctor Román. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Buenas tardes, querido doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hoy estamos aquí para tocar un tema muy importante, ¿no? Y va en relación a la seguridad, pero la seguridad de nuestros adolescentes hoy en día, los jóvenes, va enfocado a esa población para poder evitar ciertas enfermedades que hoy en día ha incrementado bastante en esa área. ¿Cuál va a ser el tema de hoy día, doctor? Hoy día el tema que vamos a tocar va a ser sobre las enfermedades de transmisión sexual y es un tema muy importante, no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Las ETS, más conocidas, las ETS, ¿verdad, Correctamente, mi querido Alejandro. Pero para entrar en contexto, querido doctor, y a todos los que nos están viendo en el inspector, vamos a irnos al primer sector del programa para entrar en contexto qué son las enfermedades de transmisión sexual. Vámonos al primer sector, el inspector en la historia. Cada día, más de 1 millón de personas en el mundo se contagian con una ETS. Y muchas ni siquiera lo saben. El inspector. En 1495, los soldados de Carlos Ousseau regresaron de Nápoles con más que victorias. Trajeron sífilis al resto de Europa. Se les caía la piel, los dientes, y morían lentamente. Pero espera, la sífilis ya existía antes en América. ¿Quién infectó a quién? ¿Europa a América o América a Europa? Y lo más loco, los antiguos egipcios ya describían lo que hoy llamamos gonorrea, hace más de 3000 años, que son las ETS, las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, la clamidia, el herpes o el VPH. Se transmiten por relaciones sexuales sin protección, no distinguen raza, religión ni nivel económico. Si tienes sexo, puedes contagiarte. Así de simple. Origen histórico real. La historia médica dice que las ETS existen desde que existen los humanos. En papiros egipcios del 1550 a.C., ya se hablaba de llagas genitales. En Roma, el poeta Juvenal escribió sobre prostitutas que transmitían plagas invisibles, y los restos óseos encontrados en Perú muestran deformaciones típicas de sífilis. Siglos antes de que Colón pisara América. ¿Quién contagió a quién? Hasta hoy no hay consenso total, pero lo cierto es, la historia del sexo siempre vino con riesgos. ¿Sigue siendo un tabú? Hoy, en plena era digital, aún da vergüenza hablar de ETS. El tabú mata, el silencio contagia, y el miedo impide que muchos se hagan un simple test que puede salvarles la vida. ¿Sabías que más de 1 millón de personas se contagian cada día? Sí, cada día. Informarte no te hace inmoral, te hace responsable. Usar condón, hablar con tu pareja y hacerte exámenes puede cambiar tu vida. Porque las ETS no se ven hasta que ya es demasiado tarde. Comparte este video, comenta si alguna vez hablaste del tema sin tabú y recuerda, una persona informada es una víctima menos. Volvemos, doctor. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué son las ETS? Miren, las enfermedades de transmisión sexual son el conjunto de enfermedades características que la persona puede adquirirlo en un contacto sexual, pero hay que tener en cuenta que no siempre puede ser relacionado con el contacto sexual. También va en relación con las transfusiones sanguíneas y lo que se ha visto en algunos casos en los pacientes que han recibido la transmisión de la enfermedad mediante la instauración de tatuajes. El contacto sexual también estamos hablando del sexo oral. Correctamente. Una de las problemáticas hoy en día por el libertinaje que ha habido en los jóvenes actualmente es las relaciones vía sexual oral, ¿verdad? Y es una de las principales causas para poder desarrollar ciertas enfermedades, ¿no, mi querido Alejandro? Así es, doctor, pero nosotros cuando hablamos de las enfermedades de transmisión sexual es un tabú porque tal vez las personas de 70, 60, del 50 para adelante hasta el año 80
experimenta, inclusive hasta ahora todavía no le damos esa información a nuestros hijos y ahí es de que el incremento de las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Correctamente. Mira, lo que hoy en día yo estaba viendo, analizando, debería implementarse en el área escolar para parte de la promoción de los colegios, la parte de educación sexual, que es un tema muy importante para poder evitar todo este tipo de enfermedades que pueden llegar a afectar a los jóvenes a largo plazo. La afectación a corto plazo tiene un tratamiento, pero el problema es cuando ya es a largo plazo, restituidamente las enfermedades. Cuando hablamos del tema corto plazo, por ejemplo, la educación es importante, la educación. Importante. Pero más allá de echarle la culpa a los colegios, estaríamos hablando a la familia en primer lugar. Correcto. La familia es el primer lugar. Porque cuando llegan a tener 15, me ha pasado a mí, seguramente le debe pasar a usted que lo está viendo, no podemos conversar con nuestros hijos en una comunicación fluida porque nos da vergüenza primero, segundo cerramos esa información y dejamos que nuestros hijos experimenten por sus propios recursos, podríamos decir, por sus propios medios y cuando experimentan a veces es demasiado tarde, doctor. Correcto. Y ese es el problema. Lastimosamente, hay una frase que se dice, no importa que la mujer sea bonita o el hombre sea simpático, tenga dinero o no tenga dinero, las apariencias engañan a la persona. No sabemos qué tipo de enfermedades puede tener esa persona. Dentro de lo que es uno de los principios importantes, debería ser de que hacernos unos exámenes antes inclusive de contraer matrimonio, ¿verdad? Correctamente. Bueno, antiguamente, ¿no? Las relaciones, para tener una relación sexual con tu pareja, primero tienen que casarse. Actualmente creo que con todo el libertinaje, las redes sociales, la tecnología, ha habido como una apertura más hacia el mundo, ¿no? Entonces ha ido cambiando todo ese tipo de aspecto de personas y pensamientos que ha habido en relación a eso, ¿no? Actualmente se ha visto que a muy temprana edad ya están iniciando lo que es la vida sexual, ¿verdad? Estamos hablando desde los 15 años para adelante y muchas veces desde los 14 años. Vamos a ir a conocer un poco más al detalle, doctor, en este segundo sector del programa Inspectorando, para ver nuestros videos y poder comentarlos, doctor. Vamos al segundo sector, Inspectorando. Cada día, más de 1 millón de personas contraen alguna infección de transmisión sexual. Estas pueden tener importantes consecuencias para la salud de las personas, incluidos los síntomas genitales, complicaciones durante el embarazo, incluso causar infertilidad. De ahí la importancia de concientizarnos e informarnos de estos temas y fomentar la cultura de la prevención. Por eso, en este video te explicaré qué son las infecciones de transmisión sexual o ITS, como me voy a estar refiriendo a ellas durante lo largo del video, cuáles son las más frecuentes, cuáles son los síntomas, cuál es la forma en la que se transmiten, y las señales de alerta que indican que tienes que acudir con tu médico. Así que si quieres saber más acerca de este tema, quédate a ver el siguiente video. Hola amigos, antes que nada espero que estén teniendo un muy bonito día y para las personas que aún no me conocen, yo soy la doctora Pau Zúñiga y sean bienvenidos a un nuevo video. Si aún no estás suscrito a mi canal o eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas y a que actives el botón de la campanita para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Antes de iniciar con el tema, me gustaría dejarles la pregunta del día. ¿Ustedes consideran que han recibido la educación sexual suficiente por parte de sus padres o en la escuela? Dejen su respuesta en los comentarios porque los voy a estar leyendo. Y bueno chicos, ahora sí iniciemos con el tema. Empecemos por definir qué es una ITS. Como su nombre lo indica, son infecciones que se transmiten de persona a persona durante una relación sexual, ya sea anal, vaginal u oral. Estas se transmiten mediante el contacto con fluidos, por ejemplo, como secreciones vaginales o uretrales que estén infectadas, el semen, por contacto con piel o con mucosas que presenten alguna herida o úlcera y también a través del contacto con la sangre. De ahí que su principal vía de transmisión sea mantener relaciones sin protección. Es importante mencionar que algunas de estas ITS se pueden transmitir de la madre al hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Este tipo de transmisión se conoce como transmisión vertical. Por ello es muy importante que todas las mujeres embarazadas tengan un control prenatal completo y se realicen los estudios que les indique su ginecólogo, ya que estas pueden ser muy graves, incluso mortales para el bebé.
Las ITS pueden ser producto de más de 30 virus, bacterias y parásitos. Dentro de los más frecuentes podemos mencionar bacterias como sífilis, gonorrea y clamidia, virus como el virus del papiloma humano, VIH, virus del herpes simple y parásitos como Trichomonas vaginalis, entre otros. Aunque actualmente contamos con tratamientos, no todas las ITS tienen cura, por lo cual es muy importante la educación sexual, fomentar las prácticas sexuales seguras, el uso correcto y continuo del preservativo ya sea masculino o femenino, y de esta forma reducir el riesgo de contraer alguna de estas ITS. Ahora hablemos de los síntomas. En primer lugar, hay que mencionar que no siempre van a causar signos o síntomas en las personas afectadas, por lo cual puede pasar mucho tiempo sin que la persona se dé cuenta hasta que ya aparece una complicación. En otros casos pueden aparecer signos o síntomas a los pocos días y se puede hacer un diagnóstico más rápido. Los signos y síntomas más frecuentes de las ITS son los siguientes: dolor o ardor al orinar, flujo vaginal que tenga un color inusual como verde, amarillo y que presente mal olor, dolor durante las relaciones, sangrado después de las relaciones o sangrado que se presente que no esté relacionado con la menstruación, dolor en la parte baja del abdomen, así como secreción inusual en el pene, aparición de llagas, úlceras o verrugas en el área genital, ano o boca, ganglios linfáticos inflamados, fiebre y erupciones cutáneas. No tratar una ITS puede tener importantes consecuencias para la salud. Por ejemplo, puede causar enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidad, pueden causar pérdidas fetales, parto prematuro, malformaciones congénitas, incluso causar algunos tipos de cáncer como el cáncer cervicouterino, renal, rectal u orofaringeo relacionados al BPH. Por eso, si notas alguno de los signos o síntomas que te mencioné anteriormente, es muy importante que acudas a consulta médica para que recibas un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Ahora hablemos de cómo prevenirlas. Un factor clave es tener una buena educación sexual, así como mantener prácticas sexuales seguras utilizando de forma correcta y continua el preservativo ya sea masculino o femenino o utilizando campos de látex desde el inicio y durante toda la relación. Otro punto importante es la vacunación. No olvidemos que contamos con la vacuna contra el VPH, así como para el virus de la hepatitis B. Además, es importante que si ya iniciaste tu vida sexual, realices de forma periódica, una vez al año, exámenes para descartar que tengas alguna infección de transmisión sexual. Y si deseas iniciar actividad sexual con una nueva pareja, te realices estas pruebas. Y bueno amigos, como pueden darse cuenta, tener relaciones no es cualquier cosa y no solamente se enfrentan a tener un embarazo no planeado, también existe el riesgo de contraer alguna ITS, por eso es muy importante abordar estos temas. Gracias, después de haber visto esos videos que son importantes también y también los consejos de seguridad ciudadana que pasamos habitualmente en el programa. Doctor, ahora sí, estamos hablando en el inicio, ¿no?, o cómo entramos al abordaje, podríamos decir, de las enfermedades de transmisión sexual. Ahora sí, pero vayamos a la clasificación, doctor. Mire, las enfermedades de transmisión sexual se van a clasificar desde el ámbito viral, bacteriano y el ámbito fúngico. Entonces van a ser los principales que van a ser es el viral, y como toda la población ya lo conoce que es una enfermedad de transmisión sexual, como el VIH, ¿verdad? Y uno de los nuevos casos que ha salido y ha surgido al mundo, y podemos decir que de cada 10 a 12 personas que tengan vida sexual activa, por lo menos 8 o 9 personas padecen, y es la contaminación con el virus del papiloma humano. Es un virus que se ha dado normalmente en toda persona que tiene relaciones sexuales activas. Otro de los que han infectado o que ha aparecido las nuevas infecciones y a nivel mundial incrementado, estamos hablando de un 46%, es la sífilis y la gonorrea, que son unas infecciones de tipo bacteriana. Y por último, las candidiasis, ¿no?, que hoy en día ha aparecido. Solo que en relación a las candidiasis hay que tener en cuenta que no siempre el contacto sexual va a transmitir la enfermedad. Muchas veces la higiene del área genital, la sudoración que tenemos en el área genital, hongos, doctor. Correctamente, los hongos. Entonces van a ser los que se van a llegar a efectuar, van a llegar a contaminarse, ¿no? Y cada uno va a tener diferente método cómo se va a reproducir y cómo va a provocar la sintomatología en los pacientes. Doctor, pero hay que seguir hablando más, ¿no? Hablemos ahora, es importante esa clasificación que usted hace, porque con seguridad muchas personas no la sabían, no conocían cómo se transmiten estas enfermedades
de acuerdo a la clasificación que usted ha hecho. Obviamente, la enfermedad del SIDA, por ejemplo, ha incrementado, el papiloma humano también ha incrementado en Sudamérica, estaríamos hablando de Brasil como el que está llevando la punta, podemos decir, y como tú dices, cara bonita, yo también cara bonita, pero no nos conocemos. No sabes qué relaciones sexuales ha tenido, si existe mucho libertinaje podría ser, o tal vez de unas relaciones abiertas que ha tenido, y obviamente la cantidad de parejas que puede tener uno se puede contagiar, ¿verdad? Hay un riesgo. El riesgo es mucho más elevado. Mayor. Es por eso que en el momento de poder controlar a una dama, hacer los exámenes ginecobstétricos, tenemos que preguntar los antecedentes, ¿no? Y en eso uno de los antecedentes ingresa el número de parejas. Si viene acompañado de su pareja, te va a decir que solo tiene una, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de darle la confianza y si se puede hablar en privado y preguntarle, porque es uno de los factores predisponentes. Sabemos que el virus del papiloma humano, el portador de la enfermedad y el que va a transmitir a la mujer es el varón. Y es una de las principales causas de muerte por cáncer de cuello uterino a nivel mundial. Y lo que se ha visto, el papiloma, ¿no está hablando usted? El virus del papiloma humano, y lo que se ha visto actualmente es uno de los que va a provocar, según al seriotipo, porque tiene varias series, desde el 1 hasta el número 200. Por decirte, si la mujer tiene el papiloma humano, también tiene el varón. También tiene el varón. En realidad el que la ha contagiado puede ser el varón, por tener múltiples parejas, ¿no? O la mujer tener múltiples relaciones con bastantes varones. Es importante que los dos se hagan hacer los estudios. Los controles y el tratamiento es acompañante, ¿no? No es un tratamiento 100% efectivo que vamos a destruir, no. El tratamiento solo es para poder controlar la carga viral del paciente y disminuirlo. Y hay que tener en cuenta que hay ciertos seriotipos como los benignos y los malignos, los que van a causar lo que es el cáncer, ¿no? Ahora, si causa el cáncer, si hay lesiones, hay que hacer un seguimiento a la mujer y ese es el Papa Nicolau. Yo, por ejemplo, a muchos pacientes les pregunto, les digo, ¿cuántos Papa Nicolaus tienes después que has iniciado la vida sexual activa? Y de todos me dicen 2, 3. ¿Sabe cuál es lo recomendable? Que cada año una mujer debería realizarse el Papa Nicolau. Repetimos, por favor. Cada año debe realizarse el Papa Nicolau después de haber iniciado la vida sexual activa. Con eso nosotros podemos hacer un control preventivo para prevenir cualquier tipo de lesión que pueda ser precursor del cáncer. Cada año, repetimos, cada año debe hacerse el control, mujeres cada año deben hacerse el control. Pero yo tengo, y usted también seguramente debe tener dudas, ¿no? Por ejemplo, cuando le han detectado el papiloma humano, o si no tiene el varón, entonces automáticamente tampoco tiene la mujer, o no es una regla. La regla, lo principal son las lesiones que aparecen. ¿Cómo se da cuenta que uno está contrayendo el virus del papiloma humano? Uno, cuando la mujer asiste a su control ginecobstétrico, le hacen el estudio del Papa Nicolau y encuentran una lesión a nivel del cuello cervical. Entonces va a ser un factor predisponente que ha habido un contacto con el virus del papiloma humano. Se le hacen los estudios de PCR correspondientes para poder corroborar. Dos, muchas veces al varón le salen lesiones. Las lesiones dicen que es mejor que salgan las lesiones a que no te salga nada. ¿Por qué? Porque esas lesiones van a ser una forma benigna, lo que conocemos como las verrugas genitales. Con el término médico se le conoce como los condilomas genitales. Son unas verrugas que te pueden aparecer en la superficie del sínfisis de pubis o dentro lo que es nuestro glande o nuestro prepucio. Bien, doctor, vámonos a los mensajes de seguridad ciudadana, luego entramos a Descubriendo las Huellas, ahí vamos a entrar en profundidad para conocer más sobre esta temática. Vámonos a los mensajes de seguridad ciudadana. Cada día, más de 1 millón de personas en el mundo se contagian con una ETS. Y muchas ni siquiera lo saben. El inspector. En 1495, los soldados de Carlos Ousseau regresaron de Nápoles con más que victorias. Trajeron sífilis al resto de Europa. Se les caía la piel, los dientes, y morían lentamente. Pero espera, la sífilis ya existía antes en América. ¿Quién infectó a quién? ¿Europa a América o América a Europa? Y lo más loco, los antiguos egipcios ya describían lo que hoy llamamos gonorrea, hace más de 3000 años, que son las ETS, las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH,
la clamidia, el herpes o el VPH. Se transmiten por relaciones sexuales sin protección. No distinguen raza, religión ni nivel económico. Si tienes sexo, puedes contagiarte. Así de simple. Origen histórico real. La historia médica dice que las ETS existen desde que existen los humanos. En papiros egipcios del 1550 a.C., ya se hablaba de llagas genitales. En Roma, el poeta Juvenal escribió sobre prostitutas que transmitían plagas invisibles, y los restos óseos encontrados en Perú muestran deformaciones típicas de sífilis. Siglos antes de que Colón pisara América. ¿Quién contagió a quién? Hasta hoy no hay consenso total. Pero lo cierto es, la historia del sexo siempre vino con riesgos. ¿Sigue siendo un tabú? Hoy, en plena era digital, aún da vergüenza hablar de ETS. El tabú mata, el silencio contagia, y el miedo impide que muchos se hagan un simple test que puede salvarles la vida. ¿Sabías que más de 1 millón de personas se contagian cada día? Sí, cada día. Informarte no te hace inmoral, te hace responsable. Usar condón, hablar con tu pareja y hacerte exámenes puede cambiar tu vida. Porque las ETS no se ven, hasta que ya es demasiado tarde. Comparte este video, comenta si alguna vez hablaste del tema sin tabú, y recuerda, una persona informada es una víctima menos. Volvemos, doctor. Siempre es importante conocer los consejos de seguridad ciudadana. Pero para entrar en contexto, doctor, vamos a ver un video. ¿Qué le parece? Perfecto. Un video, pero que nos va a impactar de esta clasificación que usted nos ha hablado, y además ese video nos va a nosotros ilustrar un poco más y sobre el cual vamos a comentar. Vamos a ver el video de Descubriendo las huellas. En Prevención Salud, estamos convencidos de que para prevenir es indispensable conocer. Te contamos lo que necesitas saber sobre el virus del papiloma humano o HPV que afecta tanto a hombres como a mujeres. Existen 100 tipos de HPV y de los cuales 40 afectan a la zona genital o anal y se dividen en 2 grupos. Los que se asocian a las lesiones benignas, como las verrugas y las lesiones de bajo grado. Los que pueden producir verrugas que se vinculan a las lesiones precancerosas. El cáncer más frecuente es el de cuello de útero en la mujer. ¿Cómo se transmite? El HPV se transmite por contacto sexual. Produce síntomas. No siempre. Cuando aparece, se manifiesta en forma de verrugas. Pero la gran mayoría de las veces, la infección se cura sola, sin producir ningún síntoma. ¿Cómo se puede prevenir? No existe tratamiento que cure el virus. Sí se pueden tratar las verrugas o lesiones. Existe una vacuna contra el HPV que se aplica en niñas de 11 años. En el caso de los adultos, las medidas de prevención más efectivas consisten en usar preservativo para toda relación sexual, no fumar, llevar una buena dieta alimenticia. ¿Cómo se detectan las lesiones en el cuello del útero causadas por el HPV? A través del Papa Nicolau o PAP. Si el resultado es negativo, significa que no se detectaron lesiones en el cuello del útero y las células están sanas. Volvemos, doctor. Ahora sí, descubriendo las huellas. Hacemos un análisis pormenorizado, descubriendo las huellas, sobre la temática, las enfermedades de transmisión sexual. Hoy, en Cultura de Seguridad, ¿qué es la seguridad? Vamos a aprender qué son las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo identificarlas, no? Ahora, ¿cómo vamos a poder identificar cuáles son los síntomas, doctor? Entramos ya en el abordaje mismo del tema. Bueno, de acuerdo a los síntomas, en relación a lo que es el VIH, lastimosamente tenemos un periodo de ventana, que son 6 meses para que se pueda padecer la enfermedad. Es un periodo de ventana que recién la persona puede llegar a dar positividad. En relación a esos pacientes, ¿qué es lo que va a aparecer? Van a disminuir su sistema inmunológico. En relación a algunas enfermedades de transmisión sexual de tipo bacteriana, lo principal que debemos verificar en las mujeres es el tipo de secreción. En personas que están con alguna enfermedad de transmisión sexual, sea como la sífilis, la gonorrea, la clamidia, va a haber lo que es un flujo vaginal aumentado,
tipo amarillento, va a tener un olor tipo fétido, olor a tipo pescado, va a haber prurito. ¿Qué es el prurito? Escozor en el área genital, va a haber ardor, irritación, y no solo en ese momento, también va a haber molestias al momento de que la persona vaya al baño y pueda hacer o entre a orinar, ¿no? Va a haber un dolor al orinar o puede haber un escozor al orinar. Y también va a haber un dolor a nivel del abdomen bajo, ¿no? Son los síntomas más característicos. Y sabemos que si el paciente presenta un cuadro infeccioso, por ende va a llevar a tener lo que son alzas térmicas, fiebre. Vámonos al papiloma humano, doctor. ¿Cuáles son los síntomas en la mujer? ¿Cuáles son los síntomas en el varón? O a lo mejor tampoco no hay síntomas, ¿verdad? Relacionado a todo lo que es virus, mi querido coronel, principalmente en los primeros años de contacto no va a aparecer una sintomatología relevante. Puede ser que sea un paciente asintomático, pero que sea portador del virus. ¿Qué queremos decir con asintomático? Que no presente ningún síntoma relevante con la enfermedad. Pero en algunos varones se ha visto que entre 2 y 3 años sí han presentado lo que son lesiones. ¿Cuál es la principal lesión? Las verrugas genitales son una de las principales lesiones que va a aparecer en los varones. Y va a ser un método para que puedan hacerse la prueba y se pueda hacer el descarte. Bien, otra enfermedad que está en tercer lugar, podríamos decir, ¿cuál sería, doctor? La gonorrea y la sífilis son las dos enfermedades que han aumentado un 45% a nivel mundial de los contagios. ¿Cuáles serían los síntomas? En el caso de esta sintomatología o de esta enfermedad bacteriana que va a provocar a nivel genital, flujos vaginales, no solo a través de la vagina, puede ser flujo a través de lo que es el pene, de la cabeza del pene, de la uretra, va a haber un flujo de tipo amarillento, medio verdosco, va a haber un olor tipo fétido, prurito en la zona genital, puede haber dolor al orinar o ardor al orinar. Hablamos ahora del herpes genital, doctor. El herpes genital puede ser causado también por el VHS1, VHS2. Correcto, se les conoce como el herpes virus simple tipo 1 y el herpes simple del virus del tipo 2. ¿Qué quiere decir? El tipo 1 es lo que todas las personas hemos padecido. Alguna vez hemos tenido esas aptas o ampollas o ulceraciones que nos ha salido en la boquita, ¿verdad? Es ocasionada por el virus del herpes tipo 1. Ahora el tipo 2 normalmente va a ser transmitida por un contacto sexual. Puede llegar a provocar lo que son ampollas en la región genital, tanto en la mujer como en el varón, o puede llegar también a provocar lo que son ampollas en el área oral, buco oral, alrededor de la boca. La tricomoniasis, doctor. La tricomoniasis. La tricomoniasis va a ser ocasionada, va a ser un hongo, ¿no?, que va a ocasionar la tricomona, y normalmente lo que va a provocar va a ser escozor en el área genital, dolor, y va a haber una secreción de tipo blanquecina. Pero hay que preocuparse cuando tenemos esa enfermedad, ¿no? En esta relación, en relación a lo que son las enfermedades de tipo bacteriana o fúngicas, sí es preocupante, pero no es algo tan relevante como presentar una infección por VIH. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento, hay un antibiótico, hay antifúngicos que se pueden instaurar en los pacientes y se puede cortar a tiempo. Pero ahora, en el tema de enfermedades, ¿verdad?, de transmisión sexual, estamos hablando del VIH, que se ha incrementado inclusive en nuestro país. En nuestro país. Se ha incrementado porque es una enfermedad silenciosa que está causando mucho dolor, y a veces hay personas que tienen esa enfermedad, no lo dicen y están contagiando, doctor. Correctamente. Bueno, eso se le considera, ¿no?, un atentado contra la salud, ¿no? Contagiar. Y peor, saber que tienes la enfermedad y contagiar a otras personas. Estás afectando, estás atentando contra la salud del público, ¿no? ¿no? Te dice, si a mí me han contagiado, yo también debo contagiar, no importa. La verdad sí he escuchado pasar, he visto situaciones, ¿no? Y no sé, en algunos años, 2010, 2011 hubo, ¿no?, cuando te decían y te inyectaban una agujita y te colocaban bienvenido al mundo del VIH, ¿no? ¿Hay cura? No hay cura. ¿Cuánto tiempo de vida tiene desde la que la persona se enteró que tiene? Mire, actualmente el VIH se le puede controlar lo que es la carga viral. Controlando la carga viral, el paciente puede tener una vida normal, puede llegar a tener su familia normal y puede desenvolver todas sus actividades normales. Pero ya no puede tener relaciones sexuales. Ha habido unos estudios que sí, con una carga viral baja, han podido tener sus hijos, han tenido relaciones sexuales entre su pareja, pero con la carga viral controlada.
¿Y cómo controlamos la carga viral? Acudiendo al centro de rehabilitación, CEDEVIR. Es un centro que se encarga de todas las pacientes que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana. El tratamiento es gratuito. ¿Qué quiere decir? Tú vas, reportas, te hacen los laboratorios, das positivo y el tratamiento es cada mes. Tú tienes que acudir cada mes a tus controles. Si tú no acudes a tus controles, pierdes la oportunidad de que el gobierno pueda pagar ese tratamiento. ¿Cuánto tiempo de vida tienes? De acuerdo al VIH, si la persona hace sus controles, puede tener una vida larga, puede tener una vida de 20, 25 años. Ojo que es muy diferente VIH con la fase SIDA. Son dos estadios muy diferentes. La fase SIDA ya va a ser el compromiso totalmente de nuestro sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya no vamos a poder defendernos. ¿Y qué es lo que nos mata? En realidad no te mata el VIH. Lo que nos mata son las enfermedades oportunistas. Nos puede dar tuberculosis, neumonía, podemos adquirir virus de la hepatitis. Pero el sistema inmune está debilitado. Debilitado. Toda enfermedad que va a aprovechar el sistema inmune debilitado, vamos a adquirirlo y nos va a fulminar. Eso va a ser lo que nos va a matar, las enfermedades oportunistas. Bueno, ¿qué consejo les podemos dar? Va a ser en el siguiente sector. Descubriendo las huellas, estamos ya clasificando, entrando en contexto para seguir hablando más sobre las enfermedades de transmisión sexual. Vámonos a los mensajes de seguridad ciudadana. La policía boliviana te recomienda: cuando salimos a la calle, debemos ser vigilantes y desconfiados. Si somos confiados, entonces somos víctimas de cualquier robo. No utilice su celular en las calles porque le damos la oportunidad al delincuente. Es importante que usted tome en cuenta los consejos de la policía boliviana. No se descuide, porque puede ser víctima. Lo que debe hacer el ciudadano es estar alerta en las calles, ser desconfiado, observar la presencia de personas sospechosas. Eso se llama hacer prevención. Al cuarto sector del programa Consejo Ciudadano. Aquí en Consejo Ciudadano aprendemos más sobre los mensajes preventivos. Vámonos a los videos. Primero al video del Consejo de Seguridad Ciudadana y también a los videos de las entrevistas que hemos hecho en las calles para poder preguntar cuánto conocen sobre las enfermedades de transmisión sexual. Vámonos primero al video, luego a las entrevistas. Es importante saber que métodos de prevención como el preservativo no protege ante las llagas o heridas provocadas por ciertas ITS. Por lo tanto, la abstinencia y en su defecto la práctica de la sexualidad monógama es la única forma de prevención. De acuerdo a la OMS, tan solo en el año 2020 hubo 7.1 millones de contagios nuevos de sífilis. Hola, soy la doctora Julia Arango y en este nuevo video del Centro de Urología Avanzada del Noreste te compartiré algunos métodos de prevención de las infecciones de transmisión sexual. Las enfermedades o infecciones de transmisión sexual son causadas aproximadamente por 30 distintos virus, bacterias, hongos y parásitos, mismos que se transmiten por contacto sexual y algunas otras vías. Si deseas conocer más a fondo sobre la definición de las ITS, te invito a ver nuestro video ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? Te dejo el link en la parte superior derecha. De acuerdo a la OMS, 8 de estos causantes de ITS están ligados a enfermedades más comunes a nivel mundial, de las cuales afortunadamente 4 son totalmente curables. Las ITS curables son 4: sífilis, gonorrea, clamidiasis y tricomoniasis. Por otro lado, existen otras 4 de índole vírica que no son curables, pero poco a poco existen más avances médicos para acercarse a su tratamiento o incluso prevención.
Como se comentó anteriormente, tomar medidas preventivas como el uso del preservativo, aún en relaciones que se presumen monógamas, puede ayudar a disminuir los contagios de la enfermedad. Sin embargo, es importante destacar que existen manifestaciones de las ITS como llagas, verrugas y demás lesiones que son heridas expuestas, ante las cuales un preservativo, que es el método más común, no protege. Entonces, ¿cómo se pueden prevenir las infecciones de transmisión sexual? Entre las recomendaciones que pueden aplicarse de manera individual o personal, se pueden mencionar las siguientes. Mantener relaciones sexuales en monogamía. Utilizar correctamente el preservativo. Esto es, colocarlo desde antes de cualquier tipo de contacto sexual, incluyendo oral, anal y vaginal. Disminuir los contactos sexuales ocasionales. Ser abierto y honesto con las parejas respecto al pasado sexual para evitar contagios por desinformación. Acudir regularmente a chequeos para la detección de ITS. Recuerda que la mayoría inician de manera asintomática. Si llevaste un tratamiento para una ITS de manera exitosa, recuerda comentarlo con tu pareja para que también lleve un tratamiento preventivo para la misma. Además, toma en cuenta que haber superado una ITS no te hace inmune ante la misma, y una nueva pareja sexual representa un nuevo riesgo de infección o reinfección. A nivel mundial, la OMS exhorta a los padres a ofrecer toda la información a los jóvenes, incluso desde edad temprana, para que conozcan los riesgos y métodos de prevención, desde antes de iniciar su vida sexual. A su vez, se trabaja en la difusión y distribución de vacunas que previenen la hepatitis B y el VPH, mismas que se han puesto en marcha como un programa de salud a nivel mundial. Por ejemplo, para finales del 2023, la vacuna de VPH se había incorporado a los programas de vacunación sistemática de 140 países. A la fecha, se está trabajando en la vacuna contra el herpes genital, misma que se encuentra en fase experimental. Asimismo, se continúan haciendo estudios para corroborar que la vacuna hecha para la meningitis, MEN-B, brinda protección cruzada para proteger de la gonorrea. Si bien es cierto, en términos de salud mundial, se busca y persigue el método de prevenir de manera masiva este tipo de enfermedades. Es necesario iniciar de manera individual acercándose a los servicios de salud para resolver dudas, vacunarse y estar protegido. En caso de que tengas más preguntas acerca de las infecciones de transmisión sexual, la aplicación de la vacuna del VPH o si deseas realizarte un check-up de ITS, puedes visitar nuestro sitio web juanhospital.com, en donde podrás agendar una cita fácilmente. Recuerda que en el Centro de Urología Avanzada del Noreste contamos con más de 20 años de experiencia. Buenas tardes, hoy vamos a hacer la entrevista sobre las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Él es Sebastián Andrade del grado octavo 1. Bueno, Sebastián, la primera pregunta es ¿por qué se producen las infecciones de transmisión sexual? Se producen por hongos, virus, bacterias o parásitos. Bueno, Sebastián, la segunda pregunta es ¿cómo se transmiten las enfermedades de transmisión sexual? Se transmiten por el contacto sin protección al tener relaciones sexuales. Sebastián, la tercera pregunta es, ¿existe otro factor para contagiar una enfermedad de transmisión? Sí, también se puede contagiar mediante agujas, jeringas, transfusiones de sangre, simplemente hacer contacto con semen o fluidos vaginales contaminados. Sebastián, ahora te quiero preguntar cómo evitar contagiarnos de una enfermedad. Protegiéndonos cuando tengamos relaciones sexuales, orales, anales o vaginales, y usar bien los preservativos. Sebastián, dentro de todas estas enfermedades hay un virus que se llama el VIH. Cuéntanos de qué se trata. El VIH es un virus que ataca el sistema inmunológico del ser humano, haciendo el cuerpo más vulnerable a enfermedades o infecciones. Sebas, ¿y yo cómo puedo saber que estoy contagiada por el VIH? Solamente se puede saber mediante pruebas de laboratorio. Volvemos, doctor. Mucha gente no conoce. Doctor. Desconoce, ¿no?, la información de las enfermedades de transmisión sexual, pero yo creo que viendo este programa va a tener un poco más de conocimiento, va a adquirir conocimiento y es lo principal para poder prevenirlo. Quien tiene educación previene muchas enfermedades. La mejor prevención es la información. Correcto. Que decimos aquí el mensaje, miren,
Persona informada es una víctima menos. Dejemos de ser víctima de las enfermedades de transmisión sexual. No tenga miedo, a cualquier edad, puede ser la edad de 40, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, nunca está de más aprender. El aprender es a través de la información que nosotros le estamos llevando en el programa El Inspector. Pero, ¿qué consejos preventivos les podemos dar a todas aquellas personas que nos están viendo hoy día, doctor? Bueno, el principal consejo preventivo, ¿no? Hay una prevención que es 100%, que nos va a cubrir el 100% de las enfermedades de transmisión sexual, la abstinencia. La abstinencia, pero difícil, ¿no? Difícil la abstinencia, pero lastimosamente es el único que nos va a cubrir al 100%. La abstinencia y tener una sola pareja. Y tener solo una pareja. No hay que tener promiscuidad con varias parejas. Eso es lo ideal y lo más recomendable para toda la población, ¿no? Y lo que se ha recomendado a nivel mundial, el uso correcto del preservativo. Doctor, y eso quería preguntarle, en la fase de prevención. Tenemos el preservativo que usamos de manera correcta. Tenemos igual, ¿qué probabilidad de riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual? El riesgo de padecer una enfermedad de transmisión sexual utilizando la barrera de protección como el preservativo es de un 85 al 95%. O sea que estamos igual en riesgo, doctor. Estamos igual en riesgo. Y aquí entramos con lo que es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, por más que usemos el preservativo, podemos contraer la enfermedad. ¿Por qué? Porque tenemos contacto con las secreciones o los fluidos de las personas en el momento de la relación sexual. O sea, la protección a través de los preservativos que usamos. Correcto. No es garantía. No es una garantía al 100%, solo tiene una probabilidad de protección. Tenemos un 5% que podemos llegar a contraer infección. Tenemos un 95% o 90% de que sí nos protege. Un 5% o 10% de que podemos contraer la enfermedad. Podemos contraer la enfermedad, correcto. Por eso que dicen el 100%, si usted que está a través de la televisión viéndonos este canal, si quiere protegerse al 100%, lo mejor que puede hacer es la abstinencia. La abstinencia. La abstinencia, no hay más. Es lo único que nos puede proteger. La abstinencia o tener una sola pareja, doctor. Correctamente. Pero el problema va ahí. Nosotros podemos tener una pareja. Y si la pareja no tiene solo un hombre... No, pero estoy hablando de ambas partes, ¿no? O sea, estoy hablando de ambas partes. El varón, una sola pareja. Y la mujer... La mujer, una sola pareja. Correctamente. Ambos, y ahí ambas personas, que también dentro del marco del respeto, recomendarles como fase preventiva la abstinencia o tener una sola pareja, porque ahorita estamos viviendo en la aventura, ¿no? Es como jugar las ruletas rusas, salir a la calle, agarrar el arma y no sabe con quién. Es igual que el COVID, ¿no? El COVID, si no nos protegíamos con los barbijos, la desinfección, podíamos contraerlo. Solo que el COVID era contacto con cualquier persona. Estas enfermedades de transmisión sexual solo se pueden transmitir mediante los flujos de una persona para otra persona y en el contacto sexual. No solo sexual vaginal, sexual anal, sino también sexual de la cavidad oral. ¿Qué recomendaciones les podemos dar a las familias en la casa para conocer en el tema de sexualidad, doctor, de la educación sexual a las mujeres y a los varones? Lo principal, conocer todos los métodos o barreras de protección. Lo principal es el uso del preservativo correctamente. Ahora, para poder prevenir ciertas enfermedades, y una de las principales enfermedades, y que está el índice muy alto a nivel mundial, el virus del papiloma humano, por favor, acepten la vacunación para sus hijos. Es una de las mejores formas de prevenirla. ¿Se puede vacunar? Se puede vacunar tanto a mujeres como a varones entre los 10 y 15 años. Hace 2 años solo estaba autorizado el Ministerio de Salud que se vacune a las mujeres. Actualmente han autorizado para que el varón también pueda contraer lo que es la vacuna. ¿Hasta qué edad el varón? Hasta los 15 años también. Es la primera dosis y a los 6 meses es la segunda dosis. Qué importante es conocer eso, doctor. O sea, que existe una vacuna. Existe una vacuna. Por favor, tómalo en cuenta, querido televidente, tómalo en cuenta. Vaya a hacer vacunar a sus hijos, en este caso, para no correr riesgo, porque las principales causas, ¿no? Están hablando de especialmente la mujer que corre riesgo. ¿El varón qué riesgos corre? Mire, el varón también puede llegar a contraer cáncer, pero el cáncer oral, puede darle cáncer de lengua, le puede dar cáncer en el pene,
cáncer anal, en el recto, son las principales causas de muerte. Pero la que más afectada sale en este tipo de transmisiones por el virus del papiloma humano es la mujer. Por eso que nosotros tenemos que vacunarles para poder prevenirles. También recomendarles una buena higiene, ¿no? Una buena higiene. Ojo, que no es una higiene agarrar un jaboncillo cualquiera y agarrar y lavarse el área genital. No, nosotros tenemos que saber que en nuestras áreas genitales tenemos un pH, ¿no? Y hay que saber controlar el pH. Por eso se debe utilizar jabones neutros. Mejor si son jabones de bebé neutros para poder lavar el área genital. Que no sea un tabú el hablar de las relaciones sexuales, que no sea un tabú el hablar del sexo, que no sea un tabú el hablar de la sexualidad y la educación en la casa. ¿Qué se llama eso? Se llama cultura en seguridad preventiva, porque cuando tenemos la información en el programa que nos hemos pasado, todos esos videos, más la información del doctor, esa información debe ser difundida. Difunda esa información, difunda a sus seres queridos, y no solo difunda, también practique. Qué difícil es ahora el tener una sola pareja. La promiscuidad a veces está golpeando tu puerta. Correcto. El ser bonito, el ser bonita nos da a nosotros lugar para estar cambiando de pareja aquí y allá, y estamos corriendo riesgo, estamos poniendo en riesgo nuestra vida, estamos poniendo en riesgo la vida de los demás y del entorno familiar. Y una manera de poder frenar las enfermedades de transmisión sexual es la abstinencia o tener una sola pareja, ¿verdad, doctor? Correctamente, la abstinencia, tener solo una pareja y tener una buena educación sexual. Es lo principal y lo fundamental. Si usted, querido televidente, a través de las pantallas aprendió un poco sobre la transmisión sexual, por favor, compártalo, que no solo se... Todos los héroes llevan capa, también nosotros podemos ser héroes sabiendo difundir esta información y pudiendo prevenir que otras personas puedan padecer las enfermedades de transmisión sexual. Qué bonito ese mensaje, que no todos los héroes tienen capa, y es verdad. Usted también es un héroe, ¿no? Cuando usted lleva la información a alguien, le da esta información valiosísima, puede salvar la vida a alguien, ¿no? La información es poder. Y usted tiene la información, difunda. Creamos nuevamente una sociedad con información, una sociedad segura de toda enfermedad. Y ahora que está creciendo, estamos exponiendo en riesgo a nuestros hijos, a nuestras hijas, lo más importante es tomar en cuenta. ¿Qué mensaje de seguridad ciudadana les damos a los chicos? El mejor mensaje es: cuídense, como dice, ¿no?, la frase de Dios: cuídate y te cuidaré. Si ustedes se cuidan, ustedes van a llegar a prevenir un montón de enfermedades. Lindo mensaje, doctor. Una información de lujo el día de hoy en el Inspector que hemos hablado, y estamos cerrando prácticamente este programa después de estos. Vámonos a los mensajes de seguridad ciudadana y cerramos, doctor, ¿le parece? Perfecto. Vámonos a los mensajes de seguridad ciudadana. La policía boliviana te recomienda. Un principio fundamental es el sentido común. La observación, interpretación de la intención del delincuente. Somos presa fácil porque le damos la oportunidad para que nos roben nuestras pertenencias. Lo que debe hacer el ciudadano: no darle la oportunidad al delincuente y poner a buen recaudo nuestras pertenencias y no ser víctimas de un robo. Llegamos al final del programa, querido doctor. Ha sido un lujo, un gusto estar con usted, doctor. Muchas gracias, querido Alejandro, por la invitación, y siempre, ¿no?, aquí ayudando y dando información para poder prevenir y cuidar de nuestra población en general, desde los más pequeñitos hasta los más adultos. Qué lindo es este uniforme blanco, ahí me encanta ver con uniforme blanco. Doctor, cuando tú ves a alguien blanco significa pureza, blanco significa que la esperanza y la prevención que usted nos ha dado. Y además, joven el doctor, una información fresca que recibimos de él. Cerramos el programa del Inspector con el mensaje que nos caracteriza, el pensamiento del inspector, porque el cambio nace en tu corazón. Si yo cambio, el mundo cambia. Cambiaremos todos de actitud, y así tenemos un mundo más seguro, un mundo más feliz, ¿verdad, doctor? Correctamente. Nos vemos, Dios mediante, el siguiente programa. Ha sido un lujo tenerlo, doctor. Muchas gracias. Chao.
guiar el andar. El Inspector es un programa que te va a encantar. Sigue tus huellas sin encontrar el lugar. Con tu ayuda guiar el andar.